Muy buenas noches con todos. Soy la doctora Corimita Rojas Murrugarra del Hospital Nacional Hipólito Unanue. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el diagnóstico y manejo de las infecciones oportunistas en el paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o cómo se llega a ello? Tenemos que tener en cuenta que la presencia de este síndrome cursa con muchos eventos previos y uno de ellos es la primoinfección, en la cual también encontramos el síndrome retroviral agudo, generalmente asintomático de 50 a 90%, aparece de las 2 a las 6 semanas post-exposición. Acá también se presenta el síndrome mononucleósido, donde se caracteriza por fiebre, rash, faringitis, linfanenopatías, artralgias, mialgias, letargia, anorexia y baja de peso. Durante este periodo también se produce la seroconversión. Los estadios de la infección, tenemos el síndrome retroviral agudo, que es la infección primaria, que ya la vimos. Tenemos la infección asintomática o periodo de latencia clínica con o sin linfanopatía persistente generalizada, la infección sintomática precoz y la infección avanzada o SIDA. Es acá en este periodo donde se producen las infecciones oportunistas y las neoplasias. El periodo de latencia clínica es un periodo que está entre el periodo de seroconversión y la fase SIDA. Este puede durar desde meses a años. En este periodo se presenta la disminución del recuento de los linfocitos CD4 y generalmente es asintomático. La infección sintomática precoz. En esta etapa, los linfocitos CD4 tienden a disminuir a menor de 500 células por milímetro cúbico. Aparecen ya los primeros síntomas de inmunodeficiencia y aumenta el riesgo de evolución a SIDA. Ya cuando tenemos la infección avanzada o el periodo de SIDA, es ahí ya que se presentan las infecciones oportunistas. Como podemos ver acá, estas infecciones oportunistas están asociadas al conteo de CD4, al recuento de CD4. Acá tenemos el conteo de CD4 y la línea de tiempo de las cuales se va identificando la enfermedad y las diferentes patologías que se presentan, de acuerdo al tiempo y de acuerdo al conteo de CD4. Como ustedes pueden observar, a menor conteo de CD4 es mayor la presencia de infecciones oportunistas. Es en esta etapa que nosotros ya encontramos al paciente en una infección muy avanzada, llamada ya síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Una de las primeras infecciones oportunistas que se presentan en los pacientes con SIDA es la neumonía por neumocistis. Esta es una infección que se produce en la infancia. En las 2/3 partes de los niños sanos pueden presentarse, incluso puede llegar entre los 2 hasta los 2 a 4 años de edad. Y es asintomática. La transmisión básicamente es a través del aire. Esta enfermedad pues se puede reactivar de una infección antigua o una infección latente que tenía, ¿no? La incidencia de esta patología ha disminuido debido a la profilaxis y al uso de los antirretrovirales de manera precoz. Los casos, pacientes desconocen su infección por VIH o sin tratamiento. Estos tipos de pacientes, cuando ellos no conocen que tienen el diagnóstico de VIH, son los pacientes que llegan muy severamente enfermos. Y es en ellos donde vamos a encontrar un conteo de CD4 menor de 100 y a la característica de la sintomatología que presentan es disnea subaguda progresiva, fiebre, ellos tienen tos, pero no es productiva, y dolor torácico. A raíz de esta patología, muchos de los pacientes pueden evolucionar
desfavorablemente, debido a que esto es muy rápido. No es una patología que podamos controlarlo. Si es que llega muy severo, es difícil de controlarla, pero si llega leve a moderado, podemos tratarlo de inmediato y puede mejorar el paciente. El diagnóstico básicamente es, en la clínica nosotros observamos la clínica del paciente, cómo es que él viene, pero lo que nos ayuda es una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vamos a encontrar un patrón retículo intersticial bilateral difuso, opacidades centrales o periliares, a predominio del lóbulo medio o inferior, las cuales suelen ser simétricas. Entre el 10 a 39% de los casos, la radiografía de tórax puede no mostrar alteraciones y esta característica se asocia con un mejor pronóstico de la enfermedad. Incluso las radiografías pueden darnos indicios o pueden darnos como que a comparar con una TBC miliar que tiene esa misma característica, ¿no? Además de la radiografía, de las imágenes, nosotros también tenemos marcadores que nos ayudan. El DHL, que es un marcador hematológico, puede emplearse como indicador en el diagnóstico de neumocistosis, aunque el resultado no es específico de ello, pero nos da una luz muy grande, nos abre puertas al diagnóstico. Hay otros procedimientos que se pueden hacer, como el esputo inducido, tomarle la muestra, tiene una sensibilidad entre 50 a 90%, a través del lavado broncoalveolar también, hacerle una biopsia o tomarle muestras, se puede hacer. Y una biopsia transbronquial y pulmonar que nos ayudaría con más efectividad, ¿no? Tiene una sensibilidad de 95 a 100%. Y esta tinción, que es la tinción de gomorimetamina de plata, también nos ayudaría a identificar la presencia de la neumocistis. La tomografía de tórax nosotros lo llamamos el gold estándar, pero hay algunos establecimientos que no lo tienen a la mano. Es por ello que solamente se guían con la radiografía. Pero si tuviéramos a la mano una tomografía, la tomografía de tórax en verdad nos ayudaría bastante para definir el diagnóstico si tuviéramos duda con tuberculosis. En la TEN de tórax, acá lo que vamos a encontrar o a evidenciar es que hay una presencia de un patrón de vidrio esmerilado en prácticamente todo el parénquima, como podemos ver. Áreas de condensación con broncograma aéreo principalmente en ambos lóbulos, estos de acá, específicamente en los lóbulos inferiores. También existen múltiples quistes aéreos, como pueden observar en las tres imágenes están los quistes aéreos de paredes finas de predominio subpleurales. Los subpleurales y que tienden a coalescer, ¿no? Incluso vemos que hay una presencia de un neumotórax derecho. Eso es ya cuando el compromiso de la neumocistosis es muy severa, pero se puede tratar. Como les vuelvo a repetir, generalmente estos pacientes llegan ya en una fase muy crítica. El tratamiento para la neumocistosis tenemos como tratamiento de primera línea trimethoprim más sulfamethoxazole. Luego, como alternativas, tenemos primaquina, atovaquona, pentamidina. ¿En qué momento usamos corticoides? Estos se utilizan en pacientes con hipoxemia y el tratamiento dura aproximadamente 21 días. Y posterior a ello, tenemos la profilaxis. Se le da profilaxis primaria a los pacientes que vienen recibiendo carga con cuentas de CD4 menores a 200. La profilaxis secundaria se da a los pacientes con antecedente de neumonía por neumocistis previo, con un CD4 menor a 200 y antecedentes de candidiasis. Y los medicamentos que se utilizan son a primera línea trimethoprim con sulfamethoxazole, o dapsona o pentamidina. Nosotros utilizamos en el Perú
trimestoprim con sulfamethoxazole. Las siguientes infecciones oportunistas más frecuentes son las infecciones del sistema nervioso central. Las infecciones del sistema nervioso central tienen similares características en el cuadro clínico. Cefalea, fiebre, meningismo, alteración de la conciencia y déficit focal. La diferencia va a estar en los valores del examen de líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos las entidades clínicas, las cuales podemos diferenciar de acuerdo a lo que nosotros tengamos como resultado de un estudio de líquido cefalorraquídeo. Este es un cuadro donde se resume el enfoque para infección del sistema nervioso central en pacientes con HIV. Como podemos ver, el síndrome clínico del sistema nervioso central, acá hemos tratado de organizar en tres grandes tipos de infecciones: el grupo de infección meningia, infección parenquimatosa sin focalización y la infección parenquimatosa con focalización. En la infección meningia, las etiologías más comunes son el Cryptococcus neoformans, Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum. Las consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta son el conteo de CD4, las terapias profilácticas, los exámenes de laboratorio, la radiografía, el antígeno para criptococo, RPR. Las infecciones parenquimatosas sin focalización, las etiologías más frecuentes son la demencia asociada por HIV, las encefalitis por citomegalovirus, y las consideraciones importantes para estas patologías son el conteo de CD4 más la presencia de rinitis. La infección parenquimatosa con focalización, dentro de ella tenemos las etiologías más comunes: el Toxoplasma gondii, Mycobacterium tuberculosis, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, y las consideraciones importantes para ellos: para el toxoplasma, el conteo de CD4 más terapias profilácticas. Para el Mycobacterium tuberculosis, los laboratorios de serología y también para el toxoplasma, los hallazgos por imagen, tanto para el toxoplasma como para la leucoencefalopatía multifocal progresiva. En el grupo de patologías que producen infección meningia, la principal es una de las principales y la primera es la Cryptococcosis meningia, ocasionada por una levadura encapsulada que es el Cryptococcus neoformans. Su medio ambiente es la tierra, las heces de pájaros y las palomas. No se transmite de persona a persona. La infección primaria se produce a través de una diseminación y se reactiva a raíz de una infección latente. Es considerada la principal infección fúngica del sistema nervioso central en estos tipos de pacientes. Su incidencia ha disminuido en individuos con profilaxis con fluconazol y targa, ¿no? Su porcentaje es del 7%, la presencia de ella es del 7%, y sin terapia antirretroviral es del 44%. Como podemos observar, a raíz de la terapia antirretroviral más asociada a la profilaxis, ha disminuido considerablemente la presencia de esta patología. En comparación a anteriormente, que no teníamos acceso o no había la frecuencia de utilizar antirretrovirales, era muy alta la presentación, 44%. Tener en cuenta también el conteo de CD4. El conteo de CD4 para Cryptococcosis meningia es menor de 100. El cuadro clínico de Cryptococcosis meningia, sus manifestaciones, una de las principales es la cefalea, fiebre y cefalea, del 75 al 99%, asociada a náuseas y vómitos en un 40%, meningismo de 30 a 45%, fotofobia y alteraciones visuales de 20 a 30%, letargia y alteraciones cognitivas de 11 a 30%,
convulsiones el 10%, aumento de la presión intracerebral un 50%, criptococosis extraneural, que es frecuente. El diagnóstico de criptococosis meningia nosotros se lo hace a través del estudio del líquido cefalorraquídeo. Nos ayuda el estudio del líquido cefalorraquídeo no tanto en la parte citoquímica o bioquímica, porque en algunos puede ser normal en el 50 a 72% de los pacientes. Pero ¿qué nos sirve acá? La presencia de tinta china. Si hay presencia de tinta china positiva, que frecuentemente es de 75 a 90%, pues estamos frente a la presencia de un criptococcus, ¿no? También nos ayuda el antígeno polisacárido capsular, que tiene una alta sensibilidad del 97%. Si nosotros lográbamos hacer en líquido cefalorraquídeo esto de acá, tendríamos el diagnóstico certero, el antígeno polisacárido capsular. El cultivo también nos da el diagnóstico definitivo, solo que demora. Entonces, por eso es que nos ayudamos de los previos, tanto del antígeno polisacárido y la tinta china. El cultivo también es importante como seguimiento de tratamiento. Por eso es que nosotros tomamos muy en cuenta el cultivo de inicio, que si nos sale positivo, hay que ver cómo va progresando con el tratamiento. Las imágenes, la resonancia magnética, también nos ayuda, pero básicamente ¿para qué? Acá evidenciamos el aumento de tamaño ventricular, atrofia leve, hidrocefalia obstructiva o la presencia de un criptococoma en espacios periventriculares. Esta patología tiene mal pronóstico cuando ya evidenciamos alteraciones de sensorio, los leucocitos en líquido cefalorraquídeo son menor de 20 por milímetro cúbico, el antígeno capsular criptococo en líquido cefalorraquídeo es mayor de 1 a 1024 y el aumento de la presión intracerebral es elevada, ¿no? Eso sí va aumentando progresivamente, eso nos da un mal pronóstico. El líquido cefalorraquídeo, nosotros tenemos que tener muy presente la presión de apertura, ¿no? Si la elevación de la presión de abertura es muy alta o muy elevada, recordar pues que está el paciente ya entrando en un cuadro de hipertensión intracraniana severa. Entonces, el único manejo, el tratamiento agresivo que nosotros damos es extracción del líquido cefalorraquídeo para disminuir la presencia de la presión intracerebral está elevándose, ya que la presión recuerden que la presión intracerebral normal es menor, la presión de apertura tiene que ser menor de 20 centímetros de agua, pero si es mucho mayor de 20, pues hemos tenido casos que han llegado a 120, 130 y obviamente ya ocasiona mayor daño, no solamente a nivel cerebral, sino pueden ocasionar ceguera, pérdida de audición, incluso llegar a la muerte. En casos refractarios que persisten con presiones de aperturas elevadas, con fin de lograr disminuir la presión intracerebral, se utiliza una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Y eso ya sería a cargo de neurocirugía. El tratamiento para criptococosis. Tenemos que tener en cuenta acá que es importante tener en cuenta las 3 fases. La primera fase, que es la fase de inducción, donde nosotros utilizamos anfotericina B, puede ser anfotericina B de oxicolato o liposomal, de acuerdo a cómo nosotros estemos, en qué área estemos trabajando, sea MINSA o de salud. Nosotros en el MINSA utilizamos la anfotericina B de oxicolato y utilizamos de 0.7 a 1 miligramo por kilo diario. Asociado, idealmente se asocia a flucitocina, 10 miligramos por kilo diario. Y el tratamiento es por 2 semanas.
pero nosotros no tenemos flucitocina, así que generalmente usamos anfotericina B sola o podemos asociarla a fluconazol. Pero el tratamiento es por 2 semanas. Terminadas las 2 semanas, se solicita el cultivo del líquido cefalorraquídeo control para ver si es que cómo va yendo. Si nos sale negativo, pasamos a la siguiente fase, la fase de consolidación. Pero si nos sale positivo, continuamos con anfotericina hasta que completemos más o menos 21 días y podamos tomarle un nuevo control. Es como que iniciamos, o 28 días, iniciamos un nuevo ciclo y le tomamos un nuevo control de cultivo para definir si pasamos o no a la fase de consolidación. En la fase de consolidación, el tratamiento es con fluconazol, 400 miligramos, vía oral o endovenoso, cada 24 horas por 8 semanas. Y luego de esto pasamos a la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento es con fluconazol 200 miligramos por vía oral durante al menos un año. Posteriormente, detener la terapia de mantenimiento si completó las 3 fases exitosamente o si el paciente permanece asintomático de las infecciones criptococócicas y su recuento de CD4 es mayor de 100 células, ¿no?, por mayor de 3 meses. Es ahí donde nosotros decidimos suspenderla o detener la terapia de mantenimiento. Pero si el paciente detenemos esta terapia de mantenimiento, el paciente le tomamos un control a los 6 meses y el paciente inicia nuevamente con un CD4 empieza a disminuir, le reiniciamos la terapia de mantenimiento. Se reinicia la terapia de mantenimiento si el recuento de CD4 disminuye a menos de 100. La segunda patología más frecuente a nivel del sistema nervioso central es la meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa es la reactivación de una infección previa. Acá el cerebro y las meninges pueden ser sembradas con bajo número de organismos. Hay presencia de lesiones caseosas, hay rupturas de las meninges que producen ya la meningitis. Y la relación está dada con cualquier conteo de CD4 mayor de 350, ¿no? El CD4 menor de 50 ya nos indica diseminación. El cuadro clínico de la meningitis tuberculosa es fiebre en un 76%, cefalea en un 68%, vómito 53%, desorientación 49%, estupor de 8 a 11%, la meningitis TBC de manera insidiosa, meningitis bacteriana puede ser más agudo y hay compromiso de los pares craneales 3, 4, 6 y 7. El diagnóstico de meningitis tuberculosa básicamente es por sospecha clínica, ¿no?, y evidencia de la tuberculosis en otros sitios anatómicos. Una radiografía de tórax con 50% anormal, presencia de neuropatías ciliares o milias, PPE positivo en un 50%, nos presume ya que puede ser un paciente con meningitis tuberculosa. Además, si es que tiene ya un cuadro o tiene, cuadro clínico similar a ello, también podemos considerarlo como una sospecha de meningitis tuberculosa. Las imágenes como la tomografía, la resonancia, ¿qué nos identifica? Hidrocefalia comunicante o no comunicante, infartos o masas o presencia de tuberculomas o abscesos, ¿no? Acá sí, el que nos va a dar la diferenciación es el cultivo del líquido cefalorraquídeo y también el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque ahí en el cuadro inicial que les mostré la valoración del líquido cefalorraquídeo, la diferencia de las diferentes patologías, ahí vamos a poder observar básicamente cuáles son
los valores que nos indican que estamos frente a una enfermedad por meningitis tuberculosa. El tratamiento de la meningitis tuberculosa es un tratamiento similar a una tuberculosis pulmonar. Se inicia igual con el esquema 1, luego pasamos al esquema 2 y bueno, utilizamos isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? Esto es generalizado en todo el territorio nacional, no tenemos alteraciones del tratamiento, es igual, manejado tanto por el médico internista, infectólogo, neumólogo, ellos son los que podemos, incluso el médico general, cuando tú das las pautas al centro de salud, porque ahí es donde reciben el tratamiento, si es una meningitis tuberculosa que ya sale de alta, va a continuar su tratamiento. Acá el tratamiento de la meningitis tuberculosa, ¿en qué momento nosotros vamos a iniciar el tratamiento antirretroviral con los pacientes que tienen esta coinfección asociada al VIH? Es importante tener en cuenta que el uso del tratamiento Targa y el tratamiento para TBC va a producir bastante toxicidad. Incluso hay interacciones medicamentosas, hay aumento de las manifestaciones de enfermedad durante el periodo de inicio del tratamiento, que es llamada las reacciones paradójicas, ¿no? El pronóstico de la infección por tuberculosis asociada a VIH puede ser mejorado con el tratamiento antirretroviral y la profilaxis de isoniazida durante 9 meses sigue siendo la terapia preferida con eficacia probada, buena tolerabilidad e infrecuente toxicidad severa. Eso es lo que se recomienda previo al paciente que sea diagnosticado de TBC, ¿no? Podríamos iniciar a darlo en los centros de salud, profilaxis con isoniazida. Las infecciones del parénquima cerebral sin focalización tenemos la demencia asociada a VIH. Antes del tratamiento antirretroviral, el 60% tenía deterioro cognitivo. Ya con el tratamiento Targa, el 1% llegaba a la demencia, no era tanto, ¿no? El desorden menor cognitivo motor era el 20% y los tratamientos largos con Targa producían a que había un riesgo de la demencia por VIH iba aumentando. Los factores de riesgo para presentar esta patología son los conteos bajos de CD4, la carga viral elevada, la edad avanzada, anemia y peso corporal antes de desarrollar el SIDA. La clínica de la demencia por VIH es que hay una alteración del comportamiento, hay un deterioro cognitivo, hay un deterioro motor, hay apatía, aislamiento social, irritabilidad, pérdida de la memoria, debilidad en extremidades, bradilalia, bradixiquia, lentitud a la respuesta motora. El diagnóstico de la demencia por VIH es un diagnóstico de explosión, ya que tenemos las alteraciones clínicas que son patognomónicas, el deterioro cognitivo, el deterioro motor y comportamentales. El estudio del líquido cefalorraquídeo nos va a diferenciar de toxoplasma o de criptococo. Las imágenes como tomografía o resonancia nos va a identificar la atrofia cerebral, anomalías de la sustancia blanca periventricular y en el centro semioval y también tenemos pruebas neuropsicológicas. Es esta la que nos diferencia de toxo y de cripto, la anomalía de la sustancia blanca periventricular y en el centro semioval. Esa es la que nos indica que estamos frente a una demencia. ¿Por qué? Porque el toxoplasma tiene sus imágenes muy características en tomografía o en resonancia, y en el criptococo solamente encontramos si es que pensamos en un criptococo. El tratamiento de demencia por VIH.
El Targa es uno de los tratamientos preferidos, ¿no? Ideales. Con medicación alta se considera una alta penetración en el sistema nervioso central. La sidobudina, abacavir, nevirapina, eso es lo que nosotros usamos. Hay una mejoría en el cuadro clínico pero el nivel cognitivo no mejora, no es una evidencia en su mejoría, ¿no? Eso continúa debido a que también puede ver. Ya recuerden que son personas ya adultas, muy mayores, entonces ellos ya, esto como que queda ahí, permanente. No va a mejorar, pero tampoco va a empeorar. Y sobre todo, lo más importante es que mejora la supervivencia de estos pacientes, ¿no? Antes del tratamiento antirretroviral, la supervivencia era de un 11.9%. Ahora, ya con el ingreso del tratamiento antirretroviral, su supervivencia es del 48%. En las patologías que producen encefalitis sin focalización. Acá tenemos la encefalitis por citomegalovirus. El citomegalovirus pertenece a la familia de los Herpesviridae, de doble cadena de ADN. Igual es una reactivación de una infección latente. Durante la primera infección puede producirse una mononucleosis y la infección localizada o diseminada se caracteriza con esta presencia de retinitis, donde hay una lesión necrotizante a nivel de la retina, a nivel gastrointestinal puede provocar esofagitis o colitis, y a nivel pulmonar, neumonitis intersticial. Y también puede afectar a nivel del sistema nervioso central. Para que esta patología se presente, el conteo de CD4 tiene que ser menor de 50. Y la carga viral para HIV mayor de 100.000 copias. Una carga viral alta, ¿no? El diagnóstico para la encefalitis por citomegalovirus es el cuadro clínico, el compromiso de otro órgano, como la retina, en donde podemos observar la retinitis, y el examen de líquido cefalorraquídeo es inespecífico. Podemos evidenciar pleocitosis, linfocítica o neutrofílica, aumento de proteínas, disminución de glucosa o glucosa normal, es decir, no nos ayuda un examen de líquido cefalorraquídeo. Lo que sí nos va a ayudar es el anticuerpo contra el antígeno del citomegalovirus, que es el PP65. Tú tomas esto, te sale positivo, estás frente a una patología ocasionada por citomegalovirus, ¿no? El PCR en líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad es de 80 a 100%, la especificidad de 75 a 100%. El cultivo también ayuda, pero no es muy rápido, va a demorar. La resonancia magnética cerebral, acá vamos a evidenciar un realce y un agrandamiento periventricular. El tratamiento para la encefalitis por citomegalovirus tenemos el ganciclovir, el foscarnet. El tratamiento que nosotros usamos es ganciclovir, 5 miligramos por kilo, 3 veces al día, de 2 a 4 semanas, y se va a dar una fase de mantenimiento 5 miligramos por kilo al día de 5 a 7 semanas. Si llegaras a usar foscarnet, 60 miligramos por kilo cada 8 horas, 2 a 6 semanas, y la fase de mantenimiento que le vas a dar de 90 a 120 miligramos al día de 6 a 7 semanas. Tener en cuenta que puede haber sinergias si utilizas ganciclovir y foscarnet juntos. Es conveniente por ello solo utilizar ganciclovir o solo utilizar foscarnet. La resistencia a ganciclovir en polirradiculopatía, ¿no? Tomando en cuenta eso siempre. En las patologías que producen encefalitis con focalización tenemos a la encefalitis por toxoplasma, ocasionada por toxoplasma, ¿no? O encefalitis por toxoplasmosis. Es ocasionada por el toxoplasma gondii, es un parásito intracelular
el que muestra esos son los taquizoitos. Produce una infección a través de la ingesta de carne contaminada, heces de gato, produce una encefalitis necrotizante multifocal y tiene también dos formas de presentación, la presentación primaria, la presentación de reactivación, y esta se da a través de se reactiva en pacientes parasitados previamente a un 47%, ¿no? Importante tener en cuenta que el conteo de CD4 puede ser menor de 100 o menor de 50. La clínica que caracteriza a ellos es la cefalea, fiebre, el déficit neurológico focal o motor, convulsiones, confusión, ataxia, letargia, compromiso de nervios craneales, defectos visuales de 8 a 15%, signos meningios, cerebrosos, náuseas, compromiso ocular de 10 a 15% que preceden del sistema nervioso. El diagnóstico es el cuadro clínico compatible, la serología, alta tasa de portadores crónicos de IgG, y el estudio del líquido cefalorraquídeo puede ser normal o inespecífico. Puede haber una elevación de proteínas en un 65%, disminución de glucosa de 8 a 52%, y la pleocitosis, que es el predominio mononuclear de 27 a 30%. Pero no es un examen que te diga este es un toxoplasma, ¿no? Lo que sí nos ayudaría es que si le hiciéramos un examen de PCR en líquido cefalorraquídeo. Tiene una especificidad de 97 a 100% y una sensibilidad de 50%, 50 a 60%. Lastimosamente nosotros no lo hacemos en nuestra institución, el PCR de líquido cefalorraquídeo para toxoplasma, no tenemos ese examen. Pero nos ayudamos de los exámenes imagenológicos, la tomografía o la resonancia. ¿Por qué nos ayudamos? Porque es con ellos que evidenciamos las imágenes características de esta patología, que son imágenes en anillo, ubicadas en ganglios basales y en la región frontotemporal, ¿no? Incluso puede haber múltiples imágenes, mayores de 5. Estas son las imágenes en anillo. El tratamiento para la encefalitis por toxoplasma, nosotros damos indicaciones para iniciar la profilaxis primaria cuando llegan los pacientes y les tomamos previo a iniciar el tratamiento carga o inicialmente pacientes que son diagnosticados recientemente, les tomamos exámenes de ingreso y generalmente los pacientes llegan pacientes positivos con IgG alto y sus CD4 son menores de 100. Entonces, a ellos son a los que nosotros les damos profilaxis primaria. Todos los regímenes recomendados para prevenir el primer episodio de toxoplasma también son efectivos para prevenir la neumocistosis. Eso es importante saber. Si tú das profilaxis primaria para toxo, por ende también estás dando profilaxis para neumocistosis. O sea, cubres las dos. Pero nuestro tratamiento ideal de primera línea en la profilaxis es sulfametoxazol más trimethoprim, una dosis al día, ¿no? Vía oral. O algunas veces les damos, se puede dar sulfametoxazol más trimethoprim, una dosis 3 veces por semana, o también sulfametoxazol más trimethoprim, una cada semana, o una dosis diaria, perdón. Incluso si no tienen esto y tienen la opción de usar dapsona o pirimetamida o leucovorina, pueden darle, ¿no? A veces ya es semanal. Acá nosotros no tenemos estos últimos medicamentos. O sea, hay para otras patologías, más no para toxo, ¿no? La indicación para la interrupción de la profilaxis primaria es el conteo de CD4 mayor de 200 células por milímetro cúbico por 3 meses en respuesta al tratamiento retroviral
o puede considerarse si el conteo de CD4 es de 100 a 200 euros por milímetro cúbico y los niveles de antirretrovirales del conteo de la carga viral permanecen por debajo de los límites de detección durante al menos de 3 a 6 meses, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene que ser indetectable para considerarlo que ya podemos interrumpir la profilaxis. Y la indicación para reiniciar la profilaxis, igual, ¿no? Si vemos que el conteo de CD4 va bajando, la reiniciamos la profilaxis primaria. El régimen preferido del tratamiento para nosotros tratar esta patología es usar piremetamina de 200 miligramos por una vez, seguido por la dosis basada en peso corporal menor de 60 kilogramos, o piremetamina de 50 miligramos vía oral diario, más sulfadiazina, 1000 miligramos vía oral cada 6 horas, o leucoborina de 10 a 25 miligramos vía oral diario, con un aumento a 50 miligramos diario, con un peso corporal mayor de 60. O piremetamina de 75 miligramos vía oral diario, con sulfadiazina 1500 miligramos vía oral cada 6 horas, o leucoborina de 10 a 25 miligramos vía oral diario. Este puede aumentar a 50 miligramos diario. Es importante tener en cuenta esta nota. Si la piremetamina no está disponible o hay un retraso en su obtención, como lo es nuestro caso, se tiene que usar sulfamethoxazol más trimethoprim. Debería ser utilizado en lugar de piremetamina y sulfadiazina. Y eso es lo que nosotros usamos, sulfamethoxazol más trimethoprim. Para pacientes con historia de la alergia de sulfamidas, la desensibilización del sulfamida se debe intentar usando una de varias estrategias publicadas de atovacuna y debe ser administrado hasta que las dosis terapéuticas de sulfamethoxazol más trimethoprim se logren, ¿no? Acá tenemos los diferentes regímenes alternativos que se utilizan, pero lo que nos va a importar ahora saberlo es el uso del sulfamethoxazol más trimethoprim, debido a que es el que vamos a usar vía oral. La duración total para el tratamiento de la infección aguda es al menos 6 semanas. La duración más larga si la enfermedad clínica o radiológica es extensa o la respuesta es incompleta en 6 semanas. Pero según nuestra experiencia, a las 2 semanas de tratamiento los pacientes van mejorando notoriamente, incluso a los 7 días de iniciado el tratamiento con sulfamethoxazol. El paciente mejora y las imágenes y de tomografía o resonancia cerebral que se hace al término del tratamiento se evidencia la disminución de las lesiones a nivel cerebral. La leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esta enfermedad es ocasionada por el virus JC, que es un poliomavirus. Igual, es una infección primaria de la infancia en la cual es asintomática y latente en los tejidos renales y cerebrales, ¿no? El contagio es a través de la inhalación y produce una desmielinización afectando a los oligodendrocitos. Es la primera condición definitoria de SIDA en 25 a 75% de pacientes y el estado es en pacientes con conteo de CD4 menor de 100 se produce una reactivación en la gran mayoría de pacientes y mayor de 200 de conteo de CD4 mayor de 200 solamente un 25%. Las manifestaciones clínicas de la leucoencefalopatía multifocal progresiva: tenemos la debilidad, anormalidades de la marcha, disfunción cognitiva, incoordinación, alteraciones visuales iniciales, alteración del habla, convulsiones tempranas, hemiparesia, las cuales va siendo progresivo, ¿no?, durante el tiempo. El diagnóstico es básicamente con imágenes, con una resonancia.
El líquido cefalorraquídeo siempre y cuando le hagamos un PCR, pero si no, es mejor no hacerlo porque el citoquímico no nos va a salir alterado. Pero sí lo importante es una resonancia magnética o una tomografía, ¿no? En donde vamos a evidenciar la sustancia blanca, el cerebelo, la sustancia gris, donde va a haber una desmielinización subcortical. No hay ni edema ni efecto de masa, pero sí esa desmielinización subcortical característica que diferencia de las otras patologías, ¿no? El tratamiento de la leucoencefalopatía multifocal progresiva es la terapia antirretroviral. Iniciar terapia antirretroviral precozmente. Esta regresiona espontáneamente, ha aumentado su mayor supervivencia si los pacientes inician tratamiento antirretroviral rápidamente. Lo que sí no hay recuperación del déficit motor que pueda ocasionar. El tratamiento específico para el virus aún no se ha identificado. Hay algunos ensayos de tratamiento con cidofovir, citosina arabinosida y mefloquina que no mostraron beneficio clínico en estos ensayos, ¿no? Se ha sugerido mirtazapina como agente coayudante a los antirretrovirales en base a unas pequeñas series de casos, pero no se ha realizado ningún ensayo a establecer un beneficio comparativo de antirretrovirales y mirtazapina sobre el antirretroviral solo, ¿no? No hay estudios, así que lo único que nosotros indicamos es la terapia antirretroviral de inicio precoz, ¿no? Tan pronto tengamos el diagnóstico y veamos el paciente con el cuadro de esta patología, le iniciamos terapia antirretroviral. Bueno, eso es todo, queridos alumnos. Espero que les haya motivado a continuar investigando sobre esta patología que es muy extensa. Tenemos múltiples comorbilidades que cada día siguen apareciendo más. Es una enfermedad que lo estamos dejando un poco de lado, pero es una de las patologías que tiende a multiplicarse en el tiempo, ¿no? Si bien es cierto, la terapia antirretroviral ayuda a la supervivencia de estos pacientes, pero o sea, nos ayuda, pero no evita que presenten estas infecciones oportunistas, porque la gran mayoría de pacientes llegan al consultorio cuando ya están en etapas intermedias a finales, ¿no? Porque recuerden que el periodo asintomático es largo, entonces los pacientes no evidencian que tienen este diagnóstico. Por ello que ellos llegan ya cuando ya tienen las infecciones instaladas en su organismo. Bueno, que tengan todos ustedes una muy buena continuación de las clases con los otros colegas. Un gusto de haber compartido esto y gracias por escucharme.